Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Lado Oculto. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a tener el gusto de conversar con un realizador uruguayo que está estrenando una película que le ha ido muy bien con otra y que tiene la particularidad de hacer cine de género y más particular todavía porque ese género es el terror. Gustavo Hernández, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Varias singularidades para lo que es la cinematografía uruguaya, ¿no? Es una, bueno, Dios Local es una película atípica como fue La Casa Muda en su momento, donde bueno, estamos abordando, como decías bien, un género que en Uruguay en realidad no está muy abordado y que a nosotros nos apasiona. Y creo que no, pero no me incluyas porque vos sabés, con el cine de terror tengo una relación muy ambivalente. Es que a mí me pasa lo mismo. Pero a vos te da miedo, a mí me da miedo. No, claro que me da miedo, digo, como espectador, cuando la haces, de repente no, claro, no es lo mismo, pero como espectador, obviamente que hay películas que la paso horrible. No, espera un poquito, vamos a ver en un tape la trayectoria de nuestro invitado y después seguimos hablando de las películas de miedo. Gustavo Hernández es director de cine y docente de realización. Estrenó en 2010 su primer film, La Casa Muda, narrada en un único plano secuencia y filmada con una cámara fotográfica, siendo el segundo film en el mundo grabado con una máquina de fotos. Se presentó en Cannes y posteriormente captó la atención de productores norteamericanos, quienes terminaron realizando un remake llamada Silent House. Actualmente estrenó Dios Local, una película narrada en 3 capítulos con historias que se entremezclan en torno a una oscura y húmeda mina de oro. Bueno, no, estábamos hablando de lo que sentimos, porque es raro. La gente dice, no, yo voy al cine, algunos dicen yo voy a disfrutar. Hay otras películas que no son para disfrutar sin ser de terror, películas dramáticas, tragedia, ¿verdad? O bueno, a veces películas románticas que terminan mal. Pero el género de terror, yo no voy porque me asusto y yo prefiero no asustarme. No, lo que tiene el género, digo, y el cine en particular, cuando una película te toca, o sea, te toca la piel, o sea, te provoca, sí. Y eso pasa mucho con el género de terror, es decir, vos entrás en la película, entrás en ese mundo y de repente empezás a incomodarte porque realmente lo que te provoca es tensión, es miedo, son esas sensaciones de miro para abajo, porque la verdad que me siento incómodo, pero al mismo tiempo es algo hasta masoquista, porque querés seguir viendo, a ver cómo sigue la trama. Para mí es un mundo increíble, pero no solamente lo digo por el terror, sino lo digo en general. Te lo pregunto como vos que sos un especialista, por lo menos trabajás en el género. Ahí está el terror fantástico, Alien, por decirte algo. Sí. Vos nunca vas a estar en el espacio exterior con un monstruo adentro de un astronauta. Eso no te va a pasar nunca, pero The Shining, yo qué sé, por decirte algo, se me fue el Resplandor, claro, el Resplandor. Y bueno, en un hotel ahí encerrado con 2 personas más, y uno se vuelve medio loco y empieza a pasar cosas raras, eso es más verosímil, no sé si me explico. Sí, sí. Digo, eso es lo que causa más terror, probablemente. Claro, cuando los miedos cuando uno se identifica con esos miedos, es como el miedo de intruso. Claro. Vos estás en tu casa de noche con tu familia y sentís un ruido, sí. ¿no? Y por más que, o sea, vos pasa algo en tu cuerpo, ¿entendés? Sí. Primero afinás el oído, decís, ¿qué fue eso? Y hay unos segundos que realmente empezás a sentir miedo hasta bueno, físicamente. Claro. Físicamente y nada, y te levantás y esos momentos, me pasó hace poco que sentí un ruido en casa, estaban todos durmiendo en la casa y lo sentí clarito, en realidad. ¿Y qué y me paré y quería agarrar algo, pero no tenía nada, tenía un celular para agarrar algo, ¿viste? Yo aprieto el botón de pánico y después veo. Bueno, y no sé lo que fue ese camino, de mi cuarto hasta el living, que hay un pasillo. Eso es miedo. Me dio miedo. Claro. No había nada al final. No sé qué pasó. No sé si estaba soñando. No aparece Jason con el hacha. Eso es improbable. Entonces, esas sensaciones, muchas veces que las recordé, yo las recuerdo muy, muy vívidamente, la tratás también. En la película. Claro, la tratás de provocar en la película. Son miedos muy cotidianos. Pero eso es una porquería. El tipo pagó la entrada. El tipo pagó la entrada y vos lo querés asustar. Se puede. Eso es lo maravilloso del artista o del artesano.
generar la secuencia que despierte un sentimiento tan fuerte. Sí, tan nativo y tan... Claro, pero además, es decir, bueno, yo que sé, una escena romántica creo que es relativamente sencilla, ¿verdad? Pero el miedo, que es algo que tan primitivo, Sí. no sé si es mucho más difícil de... Es difícil, pero, o sea, nosotros tuvimos la suerte de hacer 2 películas que provocan mucho miedo, que provocan tensión, y no se quedan simplemente en eso, porque muchas veces dicen, no, yo voy a ver una película para asustarme. Sí. Digo, en este caso va mucho más, o sea, de un grupo de sustos, o sea, Claro. hay mucha más tensión, pero es una película muy humana, en realidad. Y es una película muy de seguir a los personajes y de entender lo que le está pasando y convivir con esos traumas, con esas culpas y entender. Cuando nosotros llegamos a entenderlos a ellos, es como que nos ponemos, el espectador se pone en la piel y camina con ellos durante toda la película. Incluyendo el miedo. Claro, el miedo. incluyendo el miedo, sí, incluyendo el miedo porque es más, ahora vamos a hablar un poquito de la locación si querés, Sí. pero la locación es tenebrosa. Pues si es la que yo conozco, Sí, yo honestamente a mí no me dio miedo porque fui acompañado con la dueña y otras personas. Pero ahora después vamos a hablar de eso, pero me quería quedar en los detalles del género, ¿no? Hay como 2 maneras de generar miedo, el suspenso, las 2 tienen que ver con el manejo del tiempo. Sí. Te suspenden el desenlace de algo que es incierto y La la otra es la sorpresa, que es lo mismo pero de golpe, ¿no? Totalmente. Y cuando se mezclan esas 2 cosas, Claro. es duro. Sí, sí. Pero sí, la sorpresa, que es una cosa que parece muy básica, ¿no? Hay que saberlas manejar con cuidado y tener buen gusto también, ¿no? Porque también están esas sorpresas que hasta sorpresas a nivel sonoro y que de repente ya digo, está perdiendo en realidad el punch. Sí. O sea, hoy en día el miedo se está trabajando de una forma mucho más intensa, pero al mismo tiempo, ya te decía, mucho más psicológicamente, digo, donde tratando de que el espectador se pueda identificar con sus propios miedos, con esos miedos que como decíamos, que son cotidianos. Eso al muchas margen veces. de la utilización de todos los trucos que hoy permite la tecnología. Sí, pero bueno, Llenarte de trucos, el arte de la sorpresa, es decir, yo escucho un ruido, ¿no? Si a mí me seguía en ese momento que yo te estaba contando, que escuché el ruido y me seguía la cámara, yo estoy casi seguro que podían palpar el miedo que yo tenía en ese momento. Es decir, y vos tenés que salir a defender a tu familia. Claro. Y yo no tenía nada, o sea, si había alguien del otro lado, digo, o sea, por suerte... La cuchilla del pan. ¿Entendés? Claro, no, ni siquiera Pero, pasaba por ¿qué la pasó? cocina. Y- No, prendí las un gato. luces y no había nada y se ve que, no sé, viste, lo sentí tan vívidamente. Claro. Pero nada, no pasó nada. Y es más, hasta desperté a mi mujer y mi mujer quedó aterrada abajo de la sábana. Te cuento. Entonces, si vos podés filmar eso, Claro. ¿no? Yo estoy seguro que el espectador no solo se identifica, sino que me acompaña en esos pasos hacia el desenlace. Está bien, pero muchas películas se refieren a esos miedos básicos y donde luego hay un desenlace sangriento y cosas horribles que, digamos, más truculentas. Sí. Tú narras otro tipo de... No, nosotros de trabajamos, historia. o sea, en nuestras películas casi no hay sangre en realidad. O sea, trabajamos como eso, es como la intimidad del miedo. O sea, nos gusta más, a mí en lo particular me gusta más ese estilo de cine, donde provoca pero también sugiere. O sea, y muchas veces no se muestra nada, pero la tensión existe, se respira en la película. Sí. A mí eso me parece muy interesante en realidad, porque es como te decía al principio de la nota, digo, ¿de qué se trata el cine? El cine trata de provocar emociones, Todo el tiempo. trata de provocar. Que finalmente todos sabemos que eso que está ahí, entre comillas, no es real, pero siempre seguimos el juego. Claro, yo por ejemplo, cuando veo con mi mujer sufre, pero muy mal, ¿tá? Y me agarra y yo le digo, Yo cambio de canal cuando hay promociones de terror. Claro, Estoy mirando un claro. canal de cable. Sí, y viene una promoción de una película de terror. Yo cambio. Sí, a ver si me explico la... Y yo lo he sufrido de chico eso. Claro. O sea, de niño que cuando veía películas, yo tengo un caso que imagínate a dónde me llevó. Sí. Estaba viendo una película, Reanimator, no me olvido más porque teníamos 14 años, ¿viste? Y entonces éramos un grupo de amigos y la película me dio tanto miedo que me daba vergüenza. El miedo que me daba
mostrárselo a mis Claro, amigos. claro. Entonces yo en un momento dije, vos, ¿sabes que me llame a mi vieja y me tengo que ir? Y me quedo mirando y estamos en tu casa. Estaba viendo la película, estábamos viendo en casa. Claro. Y yo no sabía ni dónde estaba. Claro. Me había sumergido, ¿no? En la Sí. película y me había puesto que me quería ir. Y yo pensé que estaba en la casa de un amigo y estábamos en mi propia casa. ¿Entendés? Digo, me puso tan incómodo ese miedo, o sea, verla. Pero esas cosas no te pasan siempre. O sea, lo digo también con otras películas. O sea, yo cuando voy a ver una comedia, yo me quiero reír. Claro. ¿Entendés? Me quiero reír. Pero cuando vas a ver una película de terror, ¿querés pasar, sufrir? No, yo sentir quiero, el miedo? o sea, sí, porque también estás buscando. Y cuando a eso... Y después salís, Se- pero pará, después que viste la película y tu mujer te dice, no me traes del fondo de noche. Sí, claro. ¿Vas hasta el fondo, todo oscuro? Sí, no, sí, no, obviamente. Es brava. Es brava, sí, es brava porque estás, o sea, todo tu Sí. ser está cambiado y, Claro. y estás sensible. Entonces ya estás medio Yo me paranoico. acuerdo, ya hacemos la pausa, pero esto es importante. Yo vi, era prohibida para menos de 18, pero yo era grande y en aquella época no pedían cédula. El Exorcista con 15 años y con un sacerdote al lado, y un amigo y un cura, ¿no? Y entonces, el miedo, ahora la reestrenaron hace poco, que fue aniversario con escenas que habían sacado, volví a sentir el mismo terror que sentí en aquella oportunidad, entre otras cosas porque el cura Eduardo nos decía que el exorcismo era algo que la Iglesia Católica hacía, es decir, había algo, era algo, Es brutal. entre Esa comillas, película, bueno, real. es un ícono, ¿no? Del cine de terror y que para mí trasciende en realidad el género. Sí. Digo, porque es una buena película más allá del Independientemente. terror. Sí. O sea, y esas películas es como lo que decías vos, El Resplandor. Es una Claro. película que trasciende el género. Son clásicos que se volvieron automáticamente de culto, ¿no? Porque no solo ahondan en la parte de la tensión, el suspenso, sino que también está en la parte personal, o sea, vos estás involucrado con esa familia. Sí, del mismo modo estoy pensando, la escena de la película de los pájaros de Hitchcock, De Hitchcock, claro. que transcurre a plena luz del día, pero ¿quién puede asustar a los pájaros? sí, Bueno, sí. pero había de algún modo Sí. algo Ahí tan estaba- inocente como el pájaro Y que, estaba la mano de un maestro, ¿no? claro. Atrás de todo eso. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Gustavo Hernández. Finalmente no hablamos nada de las películas, La Casa Muda, que anduvo muy bien. Sí. No, La Casa Muda fue una locura, terminó siendo una remake en Estados Unidos que hasta el día de hoy es algo inédito y es un orgullo, o sea, no solo para este equipo. Además sino- del orgullo te pagaron. Sí, nos pagaron. Sí. No, porque viste cómo son. Venimos enseguida.